Hola, mi nombre es Balbina Milady Martínez y el día de hoy voy a hablar sobre el caso de Carla Pontingo. El 28 de octubre del 2012, Carla se encontraba laborando cuando sufrió una caída que le provocó heridas graves. Ella fue trasladada a un hospital estatal en donde falleció el día siguiente debido a la gran cantidad de sangre que había perdido. La madre y su hermano denunciaron como feminicidio ante el Ministerio Público de San Luis Potosí. Durante la investigación no se les permitió ofrecer pruebas y por eso promovieron un juicio de amparo indirecto. El Ministerio Público ejerció la acción penal y el juez que conoció de la causa emitió una orden de aprehensión en contra del patrón de Carla por el delito de homicidio culposo. Las víctimas interpusieron un segundo juicio de amparo en contra de esta determinación, debido a que no se tomó en cuenta el contexto de violencia de género sufrido por Carla. Un juez de distrito de San Luis Potosí determinó no dar razón a las víctimas, ante lo cual interpusieron un recurso de revisión que la Corte decidió atraer para conocer sobre este caso. En cuanto a la perspectiva de género, México es el país que presenta cifras muy alarmantes hacia la mujer en este aspecto, ya que en nuestro país existe la cultura machista, y esto no es nuevo, lleva desde años esta mentalidad misógina en la sociedad mexicana. Por eso, en cuanto al caso de Carla y de muchas otras mujeres que han sufrido violencia, se puede entender que las autoridades no toman acción a tiempo y normalmente ellos encubren los hechos y esconden la evidencia de estos casos. En el caso de Carla, en la escena del crimen, se puede observar cómo es difícil para la familia seguir con el caso de su hija, porque no se ven las suficientes evidencias para sustentar el caso. Asimismo, cuando Carla se hallaba en el hospital, se le realizó un examen vaginal para verificar si ella había sido violada, y evidentemente los resultados fueron positivos. Pero al día siguiente, estas pruebas estaban desaparecidas, justo cuando su familia necesitaba de estas pruebas para proseguir con el caso. En cuanto a los derechos humanos y respeto a la dignidad humana, en el caso de Carla no se investigó adecuadamente la escena del crimen. Habían personas que estaban esa misma noche de lo sucedido, habían presenciado el crimen y ellos podían haber dejado cierto testimonio en la investigación, pero las autoridades no buscan escuchar lo que los demás dicen sobre esa noche del caso. Ahí se puede ver que es una investigación mediocre e incompleta, porque si se respetara la dignidad humana no sucedería nada de esto. A la madre no le informaban lo que le había sucedido a su hija desde un inicio, no querían devolver las prendas de Carla a su familia, hasta le decían a la mamá, ¿segura que es la mochila de su hija? Este tipo de personas son la ausencia de la humanidad y del cumplimiento de los derechos humanos. En este segundo punto se pueden ver las principales fallas institucionales y las fallas de las personas operadoras de seguridad y procuración de justicia ante el caso de Carla. Se espera que la madre investigue. Evidentemente, siendo una madre en esta situación, claro que está muy preocupada, ya que apenas si Carla estaba desaparecida, su madre pedía auxilio a las autoridades para encontrar a su hija, pero bien se sabe que las autoridades tenían acciones insuficientes. Por ende, la mamá de Carla y su esposo tenían que visitar ciertos lugares en los que acudía Carla a diario para ver si encontraban a su hija o preguntar por ella. Entonces ahí se ve la manera en que se normaliza cierto tipo de escenario. Existe este ciclo que en lugar de detenerlo y tomar acciones, este se vuelve en un ciclo interminable, porque la mujer no puede escapar, porque las autoridades se rehúsan a darle seguimiento al caso. Se pueden identificar fundamentalmente 7 derechos vulnerados: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, ya que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Estos derechos comprenden el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El derecho a la libertad personal, el derecho a una vida libre sin violencia, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, ya que todas las personas somos iguales ante la ley, en consecuencia tenemos derechos sin discriminación a igual protección de la misma. El derecho a garantías judiciales y la protección judicial y el derecho a la información, que esto comprende derecho a ser informado veraz y oportunamente y derecho a solicitar la imposición judicial de responsabilidades civiles y penales en los casos determinados por el ordenamiento jurídico. Siento que esta respuesta es una muy delicada por parte del Estado, porque claramente se cometieron falacias, engaños y trampas, pero ya es demasiado tarde como para corregir todos estos errores. Me parece muy adecuado el movimiento que hace la madre y su familia, como para reclamar el caso de Carla, porque no solamente están preocupados por este caso en particular, sino que también por la situación para las mujeres en México, que esto mejore en la sociedad mexicana y que no vuelva a suceder algo como el caso que viven muchas día a día. El Estado debe de crear, modificar
e implementar medidas tales como los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con la violencia contra la mujer. Condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o práctica por motivos religiosos para eludir su obligación de eliminar esa violencia. Establecer en la legislación nacional sanciones penales, civiles, laborales y administrativas y cuando sea necesario reforzar o modificar esas sanciones para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres y niñas que sean objeto de cualquier forma de violencia. Apoyar las iniciativas de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones no gubernamentales para eliminar la violencia contra la mujer, comprendidas las campañas de concientización y establecer o fortalecer en el plano nacional las relaciones de colaboración con organizaciones pertinentes encaminadas hacia la aplicación efectiva de políticas relacionadas con la violencia contra la mujer. Y por último, concienciar a todas las personas, hombres y mujeres, sobre las causas y efectos de la violencia contra la mujer, y subrayar la función del hombre en su prevención y eliminación y alentar el cambio de la conducta de los autores de actos de violencia contra la mujer. Este caso nos enseña principalmente que todas debemos de levantar la voz y nos demuestra una vez más que vivimos en un país en el que tenemos que estar alerta a todo, porque justo como Carla nos puede pasar este tipo de cosas a cualquiera en los lugares que concurrimos día a día. Para evitar esto, se tiene que defender los derechos de la mujer, y solo en la medida que logremos erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y que nuestros derechos cuenten con una efectiva garantía, podremos hablar de una vigencia real de los derechos humanos. La sociedad mexicana necesita adoptar una cultura que no solo promueve, sino que materialice en los hechos la igualdad sustantiva entre los hombres y mujeres y las instancias de la sociedad civil y autoridades de los 3 niveles de gobierno e instancias del Estado, para una eficaz y eficiente coordinación para su inmediata ejecución. México tiene una deuda histórica con las niñas y adolescentes y mujeres. La restitución de nuestros derechos humanos no puede esperar más.